las necesidades de la ciudad entera. Venimos a rezar por toda nuestra ciudad, especialmente porque este año tenemos una profunda necesidad de apoyarnos en Dios como ciudad, para salir a flote, para sanar heridas, para encontrar fuerzas para seguir. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el gran orgullo de Israel, tú eres el insigne honor de nuestra raza. Así le canta Israel entero a esta pobre viuda, Judith. Judith significa la judía. A esta pobre mujer que mantiene íntegra su fe en tiempos de confusión en el pueblo. Y cuando no era negocio ni quedaba bien permanecer fieles a la fe ante la amenaza de los asirios. Judith así es el emblema de la predilección que Dios tiene por los humildes y los pequeños para las grandes tareas. Dios tiene este modo de obrar. Derriba la soberbia de los poderosos, valiéndose siempre de los pequeños, de los sencillos. Ella, Judith, canta al Señor porque se sirvió de una pobre mujer viuda para vencer al enemigo con todas sus tropas. Judith es capaz de hacerle frente al violento y convertirse en mediadora de la salvación de Dios. Por eso cantaré a mi Dios un cántico nuevo, dice ella. Unos siglos más tarde va a ser otra mujer, María, la que escuche de labios de su parienta Isabel una alabanza también. Isabel, en nombre de todos los que esperaban y esperarán al Salvador prometido a Israel, le dirá: bendita tú eres entre todas las mujeres, porque bendito es el fruto que llevas en tus entrañas. Y María, al igual que Judith, y a diferencia de tantos en esta época, María, cuando a ella la alaban, no se la cree. No se la cree. Sabe que la alabanza que es para ella en realidad está dirigida a Dios. Por eso la reacción de Judith cuando es alabada por su pueblo es dirigir un canto a Dios. Cantaré al Señor mi Dios un canto nuevo. Señor, tú eres grande, eres admirable por tu poder, que te sirvan todas las criaturas de la tierra. También María, cuando es bendecida por Isabel, bendice a Dios. Pasa por ella la alabanza, pero es más grande cuanto más se empequeñece y deja que el protagonista sea el fruto de sus entrañas. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Él derriba del trono a los poderosos y a los soberbios con la pequeñez de esta servidora. Esta servidora y Judith y tantas mujeres y tantas madres y abuelas nuestras nos enseñan y nos van a recordar siempre que Dios suele elegir para las grandes hazañas a los que se saben pequeños delante de Él, y que desprecia y a la larga derriba la soberbia de los arrogantes, aunque por un tiempo parezcan imponerse sobre la fuerza de los hijos de Dios. Nuestra liturgia quisiera hacer así un canto nuevo, como el de Judith, como el de María. Un canto nuevo a Dios que nos ha dado a María como Madre del Salvador y como Madre que es asociada también en la cruz, se vuelve redentora de los cautivos. Ya no de una salvación del ejército de Asiria, sino de un mal mucho peor, de una vida sin sentido. Jesús nos salvó de la muerte eterna. Jesús nos salvó de una vida que se queda encerrada en el propio egoísmo. Jesús nos rescató del individualismo. Jesús nos sacó de esa vida vacía y lejana a Dios, oscura y fría. Con la Virgen estamos unidos desde el comienzo, desde 1828. Desde su fundación, la Fortaleza Protectora Argentina tuvo como patrona Nuestra Señora de la Merced.
Devoción que se le debe, lo sabemos bien, al coronel Ramón Bernabé Tomba, quien antes de dirigir la expedición militar que erigió el fuerte aquí enfrente, fue parte del Ejército del Norte. Ejército que libró las batallas de Salta, de Tucumán, de Suipacha, especialmente la de Tucumán quiero subrayar, porque Belgrano se dio cuenta ese 24 de septiembre de 1812 que ante la desproporción de fuerzas y números entre el ejército patrio y las fuerzas de los reales había que aplicarle solo a la intervención y el auxilio de la Virgen haber ganado esa batalla. Belgrano se encomendó a ella. Belgrano supo que hay batallas que solo se libran y vencen apoyados en alguien más fuerte que las fuerzas humanas. Esto hay que saberlo. Hay batallas, y el campo de batalla yo creo que está acá. Hay batallas que solo se sale victorioso apoyado en algo que esté por encima de mi fuerza y voluntad humana. La batalla contra el odio, por ejemplo. La batalla de poder perdonar, si no es con el auxilio de Dios y la Virgen. ¿Qué fuerza humana te puede ayudar a perdonar cuando humanamente hay cosas imperdonables? Esas son las batallas que tenemos que dar hoy. Ella es la merced, significa misericordia la palabra merced. María es en la historia de la humanidad la posibilidad para que, comprometiendo su libertad y su existencia y su carne, Dios pueda entrar plena y definitivamente en el mundo como el Redentor. María es la puerta abierta de par en par a la misericordia de Dios, porque por ella, la merced, nos vino la merced entre todas las mercedes, la merced mayor que es Jesús, el Evangelio del Padre. En el Evangelio justamente la contemplamos a la Virgen unida a su Hijo en el momento de la cruz, porque desde el pesebre hasta el Gólgota estuvo unida, y ahora está también unida, como en Caná de Galilea en el cielo, intercediendo por nosotros y nuestra redención. La contemplamos unida al sacrificio redentor de su Hijo, haciendo hijos suyos. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijos, ahí tienen ahora a su madre. Cuando aquel que había dado todo, nos había enseñado, nos había sanado, nos había curado, nos había hablado de Dios, cuando nos había dado todo y estaba dando su propia vida, Jesús, que nunca se guardó nada y todo lo dio, lo único que tenía como absolutamente propio era su madre y la dio también. Jesús nos regala a la Madre para que sea Madre nuestra también y asociarla a la redención. Ella está unida a una pasión, ella está unida al dolor mayor del mayor amador que hubo en la historia, que fue Jesús. Porque como decía San Juan de la Cruz, quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas ni ha gustado de amores, pues pena es el traje de amadores. Pena es el traje de amadores. Si no querés sufrir, no te comprometas amando a nadie. Por eso hay tanta gente que se queda en la burbujita, porque no quieren correr el riesgo de sufrir. Pero, ¿qué es peor que sufrir por un amor? Una vida vacía de amar y de ser amado. Como aquel tango de Expósito, de Naranjo en Flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Hay que saber sufrir. La merced al pie de la cruz nos enseña que el dolor, unido al amor, es una sabiduría y es causa de redención, porque se duele por amor, porque lo que más amamos nos puede hacer doler. Nos ha dolido mucho este año en la ciudad, ¿o no? Nos duele mucho la patria, ¿o no? Jesús en la cruz está por pasión, dando la vida en rescate por todos, y así nos enseña Jesús y su madre que la vida es un don y que se hace pleno cuando no se autopreserva enfermizamente, sino que se la entrega para dar vida a los demás. Y ese secreto de la vida, ese aprender que la vida es más vida y es más calidad de vida cuanto menos se autopreserva y cuanto más se la da como don a los demás, es lo que entendió Pedro Nolasco y los mercedarios.
que expusieron su vida en rescate para que muchos otros cristianos sean redimidos, recuperen la libertad de los hijos de Dios que habían caído en manos de los musulmanes. Ellos no dieron cosas. Está bien dar cosas, pero yo me saco el sombrero no ante el que da cosas, y menos el que da las cosas que le sobran. Eso no es caridad. A veces hacer lugar para comprar cosas nuevas. Yo me saco el sombrero no tanto al que da cosas, sino al que se da él. Como Pedro Nolasco, como los mercedarios que daban su vida para que otros tuvieran libertad. Pensemos nomás en cuántos en el momento de la inundación algunos la perdieron, expusieron su vida como rescate para otros. Esta misa también es por ellos, por los voluntarios, por los jóvenes, por las fuerzas, por los trabajadores. A la Virgen de la Merced a veces se la representa y la tenemos con el cetro de mando en manos, y a veces también liberadora de los cautivos, con las esposas abiertas, con las cadenas rotas. ¿De cuáles cadenas nos tenemos que liberar? ¿Qué batallas tenemos que dar hoy? Muchas, ¿no? La de la pobreza y la injusticia, la de la división entre nosotros, la de la crisis en la transmisión de la vida, porque cuesta que los hijos crezcan, cuesta apasionarse esperanzadamente con la vida, cuesta que surja vida nueva en el mundo. La crisis en la transmisión de la fe, el cuidado del ambiente y la casa común. Pero hay algunas batallas, como la de Tucumán, que solo se vencen si la Virgen y Dios están de nuestro lado y nos ponemos en manos de ellos como hizo Belgrano. A la Virgen de la Merced le pedimos que nos rescate de la indiferencia. Yo creo que esta es una de las batallas más duras que hoy tenemos que dar. La indiferencia, la indolencia que muchas veces se nos hizo carne y que nos lleva a mirarnos ya no como hermanos, ni siquiera como adversarios, sino como enemigos, por la mínima causa de pensar distintos. La indiferencia de la cual Francisco dijo que padecíamos una globalización de la indiferencia. La indiferencia que endurece y cierra el corazón y se desentiende del hermano y vive en una ilusa felicidad, limitando los límites de la propia felicidad al egoísmo y al sálvese quien pueda. La libertad que nos consiguió Cristo, lo escuchamos en la segunda lectura, no es ya para vivir según la carne, no es para dejarnos llevar por la avaricia y el resentimiento y todos los placeres impúdicos. La libertad de los hijos de Dios consiste en hacernos, como ella, esclavos por amor y servidores los unos de los otros. Que seamos así cada vez más libres. Que la Virgen interceda por nosotros y Dios nos bendiga con esta gracia y con las mercedes que más estemos necesitando. Que así sea.